En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, muy buenos días, sus señorías. En esta Secretaría hemos recibido en cuenta las siguientes comunicaciones. Un oficio de la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual comunica observaciones al proyecto de ley que modifique y complementa la ley número 21.226 para reactivar y dar continuidad al sistema de justicia en Chile, que es el boletín número 14.590-07. Y enseguida, señor presidente, del presidente de la Federación Regional Metropolitana de Uniones Comunales de Clubes de Adulto Mayor, señor Silvo Herba, y de la presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones de Uniones Comunales de Clubes de Adulto Mayor, señora Griselda Viayetti, mediante la cual solicitan revisar la constitucionalidad del proyecto de ley para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor, que es el boletín 13.822-07. Eso, señor presidente, en términos de cuenta. Gracias, secretario. El objeto de la sesión del día de hoy es continuar con el análisis del oficio enviado por Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Jean-Pierre Matos. Le damos la bienvenida al señor ministro de Justicia, don Héctor Meri, y también al candidato señor Jean-Pierre Matos. La última sesión habíamos escuchado la exposición del profesor Matos respecto de esos temas y había quedado pendiente que se le pudieran formular ciertas consultas, y asimismo se le había hecho llegar algunas presentaciones respecto de algunos temas en algunos fallos sobre la media prescripción. Entonces, para continuar con la sesión que había sido suspendida en su oportunidad, en primer lugar voy a ofrecer la palabra si es que algún señor senador o señora senadora quiere hacerle algún otro tipo de consulta al señor Matos. Ofrezco la palabra. No veo palabras pedidas, entonces voy a ver, a mí me gustaría entonces consultarle al profesor Matus. Bueno, todos sabemos que usted tiene una destacada y connotada experiencia principalmente en derecho penal. Buena parte de sus publicaciones son en esas áreas penales, pero en atención de que el cargo de ministro de la Corte Suprema al cual usted está postulando no necesariamente implica que vaya a integrar la sala penal, me gustaría preguntarle respecto a cuál es su visión en otras áreas del derecho, principalmente en un área que se ha vuelto muy sensible en el último tiempo para el desarrollo del país, como es el tema medioambiental. Preguntarle si él tiene alguna aproximación respecto a lo que está ocurriendo hoy con la justicia ambiental en Chile, tanto en la parte jurisdiccional como también en lo que es la tramitación administrativa de los distintos procesos que se llevan adelante para la obtención de permisos para realizar alguna actividad sujeta a control ambiental. Lo segundo, preguntarle también que no podemos restarnos que el país está viendo un proceso constitucional donde hoy día la Convención Constitucional está redactando la nueva Constitución. Preguntarle qué visión tiene él o cree que debiera tener la Corte Suprema y el Poder Judicial respecto de estos nuevos tiempos que se están viviendo. Y por último, preguntarle también respecto de la judicatura civil, si es que él ve que es necesario hoy día una reforma al sistema civil como el que se está impulsando y que se impulsó en su comienzo por la presidenta Bachelet, pero que fue suspendido en el tiempo y que ahora se ha reimpulsado por el actual gobierno del presidente Piñera, el nuevo Código de Procedimientos Civil. Ver también que se nos puede dar una visión de qué es lo que está mirando él en temas civiles. Y por último, sabiendo que la Convención Constitucional va a fijar las reglas del nuevo Poder Judicial, pero ¿cuál cree él o cuál cree usted que debiera ser la visión de la Corte Suprema frente a estos nuevos escenarios? ¿Cuál debiera ser el rol que debiera tener la Corte Suprema y cómo esto se enlaza con el rol que debe tener el Tribunal Constitucional? Esa ronda de preguntas, y ofrezco la palabra si es que algún señor senador o señora senadora quiere hacer otra consulta. Ofrezco la palabra. No hay palabras pedidas, entonces ofrezco la palabra al profesor Matos para que pueda contestar. Bien, buenos días a todos. Empezaré por las preguntas. Yo tenía preparado algo sobre las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos, pero creo que es mejor explicarlo al final de las preguntas porque va a quedar un poquito mejor explicado. Entonces vamos a empezar por lo primero, por la protección del derecho al medio ambiente. Bueno, como ustedes saben, nuestro sistema de protección del derecho ambiental tiene varias, por decirlo así, patitas que de alguna manera, como todos los pleitos, todas las discusiones entre particulares y el Estado y entre organismos estatales, terminan en los tribunales de justicia.
¿Cuál es nuestro problema lo que yo aprecio y qué se puede mejorar y qué es lo que sucede? Nosotros tenemos básicamente dos sistemas, por decirlo así, de recursos respecto de la protección del medio ambiente. Y en esos dos sistemas de recursos se entrelaza el problema de contar con una judicatura especializada que tiene las ventajas de ser especializada, pero tiene las desventajas de ser especial. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la ventaja de ser especializada es que las personas que en principio están llamadas a resolver las contiendas durante la tramitación de los proyectos de evaluación de impacto ambiental tienen mayores conocimientos, experticia técnica o de desarrollo profesional que de alguna manera pueden permitir una mirada más profesional de los problemas. El ser una judicatura especial los aparta del régimen ordinario de recursos y los recursos se transforman en recursos de legalidad ante la Corte de Apelaciones y de alguna manera terminan compitiendo con el recurso de protección, que es un recurso general, como lo ha entendido la Corte hasta ahora, de un recurso general de contencioso administrativo. Y ese es el problema fundamental en el que nos encontramos, porque las cuestiones que se demoran por también los problemas de diseño de los tribunales, de estos tribunales especiales que incluyen demasiada rotación de ministros, pérdida de tiempo en el nombramiento de los ministros cuando cumplen su periodo, y que hacen que de alguna manera, cuando hay un problema relevante del medio ambiente, que son problemas que a veces cuando están son urgentes lamentablemente, entonces los ciudadanos tengan abocados a recurrir por la vía del recurso de protección. Y entonces en ese momento se produce una situación particular porque aunque se trata de una judicatura especial, tarde o temprano los problemas llegan a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Y en ese fallo hay dos tipos de fallos, por decirlo así. Están los fallos que están basados en el procedimiento muchas veces muy largo que llevan los tribunales ambientales sobre cuestiones de hecho y a veces junto con fallos que están abocados a cuestiones de legalidad basada en, o constitucionalidad basada en infracciones a más o menos aparentemente evidentes de las garantías constitucionales, pero que carecen del fundamento de hecho básico, es decir, carecen de pruebas. Y de todas maneras se tienen que resolver y la Corte ha tomado todas las resoluciones que ha correspondido cuando ha debido hacerlo porque se tiene que resolver. Entonces, dicho esto, quizás yo entiendo que durante estos últimos 30 años ha sido una constante de nuestro sistema el crear tribunales especiales. Y nosotros tenemos un ejemplo de un, por decir, magnífico tribunal especial, que en realidad ni siquiera es un tribunal especial, sino un tribunal autónomo, que es el que está en la Constitución, el Tribunal Calificador de Elecciones, pero que es muy diferente a cuando se crean tribunales especiales para resolver contiendas en las cuales va a intervenir el público. El público como en el sentido de particulares u organizaciones que son representativas de intereses particulares y que tarde o temprano necesitan un recurso ordinario y que ese recurso ordinario sea, cuando llegue a la Corte Suprema, evaluado en su juridicidad, como correspondería en principio a la Corte Suprema, que es evaluar la adecuación de las resoluciones a la ley y la protección constitucional cuando corresponde según el recurso de protección. Pero el problema que nosotros tenemos, entonces, se desarrolla en esta constante tensión entre los procedimientos ordinarios y el procedimiento del recurso de protección. Y mientras esto no se resuelva legislativamente, va a ser muy difícil que la Corte Suprema se reste a la protección ambiental porque es una garantía constitucional y esa garantía tiene una protección según el recurso de protección y no es comprensible que la Corte se reste a resolver las cuestiones que se les presentan. Ahí tenemos otros problemas adicionales que tienen que ver con las otras patitas del sistema. Nuestro sistema ha ido mejorándose, se ha ido poniendo más robusto, como se dice ahora en día, pero nuestras principales dificultades son la consolidación de las normas de emisión con las normas de calidad. Lo técnico que puede hacer esto, pero
nosotros tenemos en muchos lugares normas de emisión que son aceptables si uno las mira aisladamente, pero que al irse concediendo permisos sobre situaciones consolidadas antes de la ley 19.300, va generando lo que lamentablemente conocemos como zonas de sacrificio, es decir, lugares donde por más que las empresas particulares, 1, 2, 3, estén autorizadas, la acumulación de emisiones sobrepasa con creces la norma de calidad para esa cuenca o hoyo hidrográfico. Y ese es un problema que hay que resolver de una vez y tampoco lo puede resolver el Poder Judicial, más que en los casos extremos de infracción, cuando se otorga un permiso que no corresponde, cuando las emisiones son mucho más allá de las que están permitidas, etcétera, puede intervenir. Y esos problemas de base, la dificultad que tenemos de incorporar a la industria anterior a la ley 19.300 al régimen normal de emisiones y las dificultades que tiene el sistema administrativo para regular los permisos de tal manera que las emisiones correspondan a las normas de calidad y no se nos produzcan estas zonas de sacrificio, es algo que corresponde naturalmente a la iniciativa del presidente, el Poder Legislativo, abordar y que se tiene que abordar y que no lo van a resolver lamentablemente todos los recursos de protección que se interpongan, pero que la Corte va a tener que resolver tratando de que el derecho que todos tenemos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea algo más que un papel escrito en la Constitución. En cuanto al proceso constitucional de la Corte Suprema, bueno, es una pregunta que no puedo responder exactamente en este momento porque, como ustedes bien saben, la Corte Suprema está encargada de resolver los conflictos que se puedan producir acerca de las limitaciones o los eventuales infracciones a la Constitución que se puedan eventualmente producir en el transcurso de la discusión constitucional. Y en ese sentido, cualquier cosa que yo diga ahora podría considerarse como una forma de prejuicio sobre unas decisiones que son por sorteo, no están los ministros designados. Si eventualmente ustedes tienen a bien aprobar mi nombramiento, eventualmente me tocará, no se sabe, pero eventualmente podría yo estar a cargo de alguna sala que resuelva alguna presentación, que entiendo que por un cuarto de los constituyentes que se haga. Y entonces no puedo realmente resolver nada que tenga que ver directamente con el proceso constitucional o que la convención vaya a decidir en el futuro. Lo que sí yo puedo decir es que, claro, como lo ha dicho la Corte Suprema, cualquiera sea la forma que la Constitución o la Convención Constitucional decida para nuestro país futuro, un país democrático como está establecido en el artículo 135 de la Constitución, supone la existencia de un Poder Judicial independiente, supone que este Poder Judicial esté ajeno a las presiones políticas, que tenga una cierta autonomía en su funcionamiento, de tal manera que pueda realizar la función a la que está llamado, y sobre todo que en el régimen de los nombramientos y en el régimen de la duración del cargo se respete la inamovilidad como garantía para los ciudadanos de la imparcialidad de los tribunales. Como le comenté, creo, la semana pasada, yo sé que existe como una suerte de consenso en el limitar la duración de los cargos de los ministros de los tribunales superiores, de la misma manera que hoy se limitan en el tiempo los cargos en el poder, en el Ministerio Público o en algunos tribunales especiales, como el Tribunal Ambiental. Pero esta limitación en los tribunales superiores de justicia tiene que hacerse con mucho cuidado, porque cada vez que se resuelve una causa, queda una persona disconforme, por decirlo de alguna manera. Por más que los tribunales intenten aplicar la ley con la mayor objetividad posible, en una causa siempre hay dos partes y siempre van a haber partes disconformes, y los miembros de los tribunales no pueden estar pensando en su futuro profesional cuando han empezado a ejercer una labor tan relevante como esa. Y eso es lo que, a mi juicio, impone que si se llega a establecer ciertos plazos de duración
más allá de la edad que hoy día está acordada, va a tener que ser necesario establecer también un sistema de que los ministros permanezcan en el Poder Judicial, en otros cargos, o que los ministros tengan una jubilación que les permita fallar, o porque yo sé que lo van a hacer en general, pero que por lo menos tengan la tranquilidad de que sus fallos no les van a perjudicar su vida futura. Y entonces nosotros tengamos la tranquilidad de que va a haber imparcialidad en nuestros tribunales. Esa es la razón de fondo por la que antiguamente los ministros, y todavía, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, son hasta la edad de su muerte. Y en Argentina también es hasta la edad de su muerte, para evitar que estén pensando en la jubilación y se dediquen a fallar. En cuanto al nuevo Código de Procedimiento Civil, bueno, ha pasado una cosa bien interesante. Afortunadamente, la informática ha ayudado de alguna manera, por decirlo así, de manera indirecta. Ya hay una reforma en curso en los tribunales civiles, y una reforma muy importante que tiene que ver con la tramitación electrónica. Esa reforma, en la medida que se profundice, va a evitar muchos de los problemas que hoy día tenemos. En cuanto al proyecto en sí mismo que está en tramitación, es probable que el proyecto requiera ciertos perfeccionamientos en cuanto a las materias de la prueba, porque es prueba civil, en cuanto a los recursos, porque está bien limitar los recursos para que no haya dilaciones innecesarias, pero también es necesario tener claro que existen ciertas resoluciones que, como la sentencia interlocutoria y como el auto de prueba, y naturalmente toda la definitiva, que requieren un recurso, y nuestros compromisos internacionales indican que las personas que son perdidosas en un juicio tienen derecho a un recurso de apelación. Un recurso de apelación, un recurso amplio en materia de hecho y de derecho. Esa es una cuestión que no se tiene que perder de vista, con independencia de los juicios de nulidad o casación que vayan a haber en el futuro. Eso en cuanto a la pregunta, señor presidente. Si posible, o si no lo considera necesario, hacerme cargo de lo que planteaban las organizaciones de derechos humanos, que a su disposición. Senador Galileo. Perdón, presidente, que me conecté hace poco. ¿Se puede hacer preguntas? Sí, de todas maneras. Estamos en la ronda de preguntas justamente. Ya. No sé si alguien ya preguntó exactamente lo que yo voy a preguntar. Si es que fue así, me dicen ya fue respondido y no hay ningún problema. No me voy a sentir humillado. Así que... pero aquí son dos temas, profesor Matus. El primero tiene que ver con la temática Araucanía y Poder Judicial. Quizá usted vio que varios senadores de Renovación Nacional publicamos un inserto en el diario El Mercurio, haciendo ver de que la Corte Suprema debía hacerse cargo de algo que parece ser bastante evidente, que es el temor de los jueces a cumplir su labor. La Corte en el Pleno señaló que para precaver eso iban a seguir los tribunales de algunas ciudades operando telemáticamente. Señaló el ministro Prado de que en realidad el temor era más bien en los desplazamientos, pero después dijo que en realidad habían habido atentados en los propios tribunales y también en la casa, entiendo, de algunos magistrados. O sea, el tema del temor puede ser sumamente, y en nuestra preocupación, podría llegar a ser sumamente invalidante a la hora de hacer justicia o de tomar decisiones correctas para que se pueda hacer justicia. Entonces, nosotros siempre tratamos de ser muy cuidadosos, no podemos estar pauteando a la Corte Suprema, sino que poniendo temáticas para que ella vea la mejor manera de resolver, si es que considera que debe resolver algo al respecto. Pero hay cosas bastante evidentes, bueno, no quiero decir que hay cosas evidentes, pero hay experiencias de otros países que se enfrentaron a temas de narcotráfico muy fuerte, narcotráfico con terrorismo, etcétera, en que, por ejemplo, optaron porque la competencia o la jurisdicción sobre ese tipo de delitos
no fuera visto en el área geográfico donde se cometen, en este caso en la macrozona sur, por ejemplo, sino que se llevan a otra parte del país. Eso es lo que hizo España en el caso de la ETA, y me imagino que habrán otros países que habrán hecho cuestiones de esa naturaleza, para justamente que los jueces, quienes tienen que impartir justicia, no estén sometidos a una presión o a un temor que sea finalmente invalidante a la hora de tomar decisiones. Hay otra cosa que a mí personalmente me parece bastante evidente que podría revisarse. Yo sé que hay que modificar código orgánico, en fin, pero en muchos de los lugares en que han habido hechos graves, los jueces son jueces que están en el escalafón más bajo, en el de entrada al Poder Judicial, porque no son ciudadanos de asiento de corte, porque son pueblos, ciudades o pueblos más pequeños, en fin. Entonces tenemos la paradoja de que tenemos a los jueces con menos experiencia, pueden ser brillantes jueces, pero finalmente tienen poca experiencia, a cargo quizás del problema más complicado que tenemos en el país. Entonces, hay ciertas cosas, personalmente creo, que la Corte debiera revisar, ver, analizar, coordinarse con el Ejecutivo, el Poder Legislativo, justamente porque podrían haber herramientas que pueden ser muy útiles para lograr hacer que el Estado de Derecho impere en esta zona en que ha estado todo tan complejo. Entonces, quería saber si usted ve, profesor, espacio para eventualmente analizar medidas como las que sugerí, pueden ser muchas otras. En esto la experiencia internacional creo que juega un rol gigantesco y como usted además ha estudiado en otras partes del mundo, podría tener alguna buena idea, sugerencia. Yo sé que esto es súper prudencial y hay que ser sumamente prudente a la hora de decidir proponer, pero le quería plantear ese tema. Y el segundo tema que quería pedirle que nos precise es un fallo en el que usted concurrió como abogado integrante en la Corte Suprema. Probablemente también le llegó a usted, profesor, y a los que estamos acá, que es en un fallo sobre temas de ISAPRE, en el que usted concurrió, ya no sé con qué ministros, por eliminar un considerando que hacía referencia al Tribunal Constitucional. Y me anoté porque las palabras eran muy precisos. Lo que usted decía, junto con algún otro ministro, es que los fallos del Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, no sé si lo pusieron entre paréntesis ustedes, pero dice en el estricto sentido de la palabra, cierre paréntesis, no puede constituir fuente de jurisprudencia para el máximo tribunal del país, que es la Corte Suprema. A mí me encantaría, porque esa no es una expresión muy habitual en un considerando, no sé qué quiso decir con que el Tribunal Constitucional es político, porque es jurisdiccional, pero me encantaría que precisara bien eso. ¿Y por qué en temas justamente, porque por último creo que podría hacerse una precisión, en temas constitucionales me parece que debiera ser fuente de derecho, en temas no constitucionales uno podría hacer más, pensar algo distinto, pero no quiero interpretar yo nada, me encantaría que usted pueda ampliamente, como exalumno de la Universidad Católica, devenido en profesor en la Universidad de Chile, así que tiene ambas fuentes, me encantaría que nos pueda explicar este asunto. Muchas gracias, presidente. Bien. Gracias, Rodrigo. Ofrezco la palabra. No hay más consulta. Profesor Mato. Señor presidente, por su intermedio. Bueno, la primera pregunta. No me voy a pronunciar naturalmente sobre las cuestiones de hecho que tengan que ver con la situación actual en la Araucanía y los fallos y demás, porque no me corresponde en este momento. Pero sí quisiera tomar la pregunta de fondo. Nosotros tenemos realmente un sistema de justicia criminal que esté adaptado a la criminalidad moderna, ¿sí o no? Y a mí me parece que en ciertos aspectos, yo lo he dicho en varias conferencias o también en la misma
en la misma comisión, que en muchos aspectos nuestro sistema no está adaptado a la criminalidad moderna. Y por diferentes razones. Pero en este caso particular, de los delitos que se cometen, por ejemplo, como el narcotráfico, es un delito que se comete habitualmente por organizaciones que operan a lo largo del país. Nuestro sistema de competencia y nuestro sistema de enjuiciamiento produce una completa desfocalización del problema. Porque si las personas son sorprendidas en Arica, entonces se les procesa en Arica. Si son sorprendidas en Iquique, se les procesa en Iquique. Si llegan a ser sorprendidas en la Araucanía, se les procesa en la Araucanía por el tribunal competente, como bien dijo el senador Galilea, que corresponda a la jurisdicción que corresponda. Y no solo eso, también por la fiscalía competente que corresponde a la jurisdicción que corresponda. De tal manera que, por más esfuerzos de coordinación que se hagan en la Fiscalía Nacional o por más esfuerzos de coordinación que se quisieran hacer a través del Poder Judicial, nos enfrentamos al problema de que nuestra jurisdicción está atomizada para problemas que no son atomizados, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos problemas que son locales, en los cuales la justicia local es la preferente. Pero también tenemos problemas que no son locales y en los cuales la justicia local no tiene o las capacidades o la experiencia o ni siquiera todos los antecedentes para resolver correctamente. Eso hace que, por ejemplo, en el caso de un país distinto al nuestro, pero que para estos efectos es muy parecido. La distinción de jurisdicciones que existen en el sistema federal norteamericano es una distinción donde cada jurisdicción es independiente, pero cuando los delitos traspasan las jurisdicciones, cuando el narcotráfico traspasa las jurisdicciones, cuando la organización criminal utiliza elementos como el correo o los sistemas de información que están en todas las jurisdicciones, entonces el sistema federal es el que opera. Y el sistema federal opera con todo el conocimiento de lo que pasa en todas las jurisdicciones. Y esa es la gracia. Entonces, en España, desde antiguo, existía una institución que se llama Audiencia Nacional, en la cual los jueces tenían competencia nacional para delitos que afectaban a la nación toda. Y la competencia nacional que les daba la pertenencia a esta jurisdicción especial, entonces lo que hacía era que tenía una competencia, un grupo de jueces de instrucción, hay uno muy famoso, pero no lo vamos a nombrar, que tenían competencia para cuestiones que afectaban, según la ley española, aspectos de la vida nacional completa. Entonces, por ejemplo, el narcotráfico no se juzgaba en Galicia, que era la puerta de entrada básica durante mucho tiempo por el Atlántico, sino que se juzgaba en Madrid por jueces de la Audiencia Nacional. El terrorismo no se juzgaba en el País Vasco, sino que se juzgaba en Madrid por jueces de la Audiencia Nacional. Y estos jueces estaban acompañados de un ministerio público de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, entonces que también funcionaba nacionalmente. Nuestro sistema no está preparado para eso, no tiene eso. No tiene eso. Y quizás, como lo planteaba el senador Galilea, la acción va más allá de alguna reunión de coordinación o de por mucho que se quiera trabajar en conjunto, o incluso de los esfuerzos que realiza la Fiscalía Nacional a través de su unidad especializada. Porque al final del día, la competencia la da, sobre todo en materias como de droga, el lugar donde se encuentran las personas con los objetos prohibidos, y eso es lo que determina el conocimiento, la información, la competencia de esa fiscalía. Y por eso se produce muchas veces que, además, por la evidente y necesaria reserva de los antecedentes, etcétera, hay mucha información que no circula entre las mismas fiscalías, entre los mismos tribunales, y que tiene que ver con la forma como operan estas organizaciones, que evidentemente se aprovechan de esta limitación. Cuento corto, una forma, y la forma que han encontrado varios países de resolver el problema de delitos que ocurren en todo el territorio nacional o que traspasan las fronteras jurisdiccionales, es a través de sistemas nacionales o que traspasan las fronteras jurisdiccionales. Y de esa manera se reúne la información que corresponde y se puede actuar más allá de, bueno, las críticas que se han visto últimamente del último vendedor de marihuana que está parado en una esquina. Y eso sería respecto.
En cuanto a la pregunta sobre el fallo, aquí en el que el voto con el ministro lamentablemente fallecido, el señor Arangui, bueno, esa pregunta es interesante que me lo haga como exalumno de la Católica, porque creo que la primera clase que he hecho en la Universidad Católica fue sobre ese fallo. No sé si es la primera o última clase, me invitó Miguel Ángel Fernández, entonces era profesor, era magíster, para explicar ese fallo. Bueno, ese fallo tiene unas particularidades puramente técnicas y así resulta que el Tribunal Constitucional es efectivamente, las personas de mayor edad pueden recordar cuando se creó, y desde el punto de vista de Kelsen y cuando se creó nuestro Tribunal Constitucional en el año 70, tenía por objeto resolver las disputas políticas. Ese es su objetivo original. Y entonces muchas de las cuestiones que se resuelven en el Tribunal Constitucional, incluso cuando se llega a resolver la inconstitucionalidad de una ley y se expulsa del sistema, es una decisión de carácter político que evidentemente está vinculada con el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le otorga la Constitución, pero no es una cuestión que te resuelva los problemas entre particulares. Y a eso es lo que nos referíamos con el asunto de las fuentes con el señor Arangui. Su jurisprudencia no está pensada en resolver un problema entre particulares. Su jurisprudencia está pensada en resolver un problema entre la ley que se va a aplicar y la Constitución, entre las facultades de el Congreso y el presidente, entre las facultades de el presidente cuando dicta un reglamento y lo que dice la Constitución. Es decir, está pensado para resolver problemas políticos, jurídicamente, ¿ah? Pero no para resolver las cuestiones, las contiendas entre particulares, que son la esencia del tribunal, del Poder Judicial. El Poder Judicial está pensado para resolver las contiendas entre particulares, o cuando el Estado, las organizaciones actúan como particulares. Y, y por eso durante nosotros mucho tiempo, también que tiene más recuerdo, durante mucho tiempo se pensaba en la idea de tener un sistema contencioso administrativo separado del Poder Judicial para que no pasaran cosas como las que están pasando ahora, porque a veces el Poder Judicial tiene que resolver la disputa del Serviu con la municipalidad no sé qué, o de el servicio de salud de no sé cuánto con la municipalidad de no sé dónde. Y esto es un problema general de nuestro sistema, ¿eh? Y que a veces rebota en el Poder Judicial. También nosotros tenemos un problema general sobre la forma en la cual se resuelven los problemas constitucionales. Uno tendría que esperar que sea, por decirlo así, el Tribunal Constitucional, la última palabra, el que sea que lo ejerza, para poder decirlo así. La función de jurisdicción constitucional debiera ser la última palabra en cualquier pleito. Sea porque la ley que se aplica es inconstitucional o produce un efecto contra la Constitución, sea porque el procedimiento que se llevó para ejecutar esa ley o el reglamento está fuera del marco constitucional, la última palabra debiera ser el poder, el intérprete de la Constitución. Antes, nosotros lamentablemente siempre hemos arrastrado un problema con nuestros recursos de constitucionalidad que tienen que ver con el hecho que son como preventivos, por decirlo de alguna manera. Y entonces la inaplicabilidad actúa antes de que actúen los tribunales. Y entonces esto produce un problema fáctico que en todos los países está resuelto al revés. O sea, en todos los países, en España, en Alemania, en Estados Unidos, el Tribunal Constitucional, especializado, el alemán, el español, o la misma Corte Suprema, que también es el tribunal de última instancia en los juicios federales en Estados Unidos, pero es el Tribunal Constitucional, es la última palabra, es el fallo final, se acabó, ende. Y nuestro sistema está de alguna manera desbalanceado porque desde antiguo la inaplicabilidad se considera como una suerte de prevención. Y entonces se falla antes de fallar la causa. Y esto produce un problema porque el fallo del Tribunal Constitucional puede al final no estar vinculado con las cuestiones esenciales, los hechos de la causa, los alegatos, las cuestiones procesales que siguen después de la suspensión o de la que se hizo o si no se hizo. A veces no se suspenden los pleitos y los pleitos siguen y los hechos fundamentales se van modificando porque los hechos fundamentales no son los que escriben los abogados los escritos, sino los que se logran probar en el proceso. Y entonces las resoluciones del Tribunal Constitucional pueden quedar completamente desfasadas del juicio al cual se van a referir.
Y entonces, por esa razón, si se me pregunta a mí, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar estas disquisiciones sobre conflictos, sobre quién tiene la razón, quién es la autoridad principal? Bueno, hay que tomar una decisión constitucional. La decisión constitucional consiste en lo siguiente: si vamos a tener un órgano que interprete la Constitución y nosotros asumimos que la Constitución es la norma fundamental, ese órgano debe ser la última palabra. Entonces, si en un pleito entre particulares se llega a presentar una cuestión de constitucionalidad que no es resuelta por los tribunales ordinarios y se asigna a la Corte Suprema, como se hace en Estados Unidos, la función de tribunal constitucional, será la Corte Suprema la que tenga que resolver como último tribunal. Si se asigna un tribunal constitucional, bueno, habrá que pasar por la Corte Suprema, como se hace, por ejemplo, en España, y después llegar al Tribunal Constitucional. Pero este sistema de competencia entre unos que actúan antes, no con todos los antecedentes, de nuevo, algo parecido a los problemas que tienen que ver con no tener jurisdicción nacional en problemas nacionales, no contar con todos los antecedentes para resolver un asunto entre particulares, entonces puede producir estas discusiones, y ustedes vieron que después, ese fallo fue una cuestión puramente técnica, pero después estuvimos a finales del año pasado, o antepasado, no recuerdo, discutiendo sobre un choque de trenes y cosas así, entre los tribunales. Y evidentemente que mientras la Corte Suprema sea por la organización de los tribunales el tribunal de última instancia, entonces va a tener que hacer lo que tiene que hacer y resolver conforme al mérito del proceso en cada causa. Y es de esperar que en un futuro entonces tengamos resuelto ese problema. Ese también puede ser una cuestión que se puede resolver en la nueva Constitución. Pero es algo que se tiene que resolver más allá del aspecto puramente técnico de ese fallo. Gracias, profesor Matus. Senador Galilea. Una última cosa, presidente, y no molesto más. A propósito de lo que mencionó el profesor Matus respecto de que el poder, nuestro sistema penal no está preparado para los delitos modernos, y la experiencia de España, de que hay jueces nacionales, por así decirlo, para cierta categoría de delitos, etc. Recordé que en la semana pasada, usted, profesor Matú, me pareció entender que como parte de lo que ve con buenos ojos en la modernización del proceso penal, sería el establecimiento de jurados ciudadanos al modo norteamericano. Le quería preguntar a ese respecto, en Estados Unidos, ya que estamos en el país del norte, también existe otra figura que no existe en todas partes porque tienen ambivalencia, que es la del fiscal elegido por los ciudadanos versus el fiscal que es parte de la institucionalidad. Fíjese que a mí, pues, me voy a arriesgar con una opinión, me gusta la idea del fiscal elegido por los ciudadanos, porque tiene una... Si la ciudadanía considera que el tipo no, o la mujer, no hace la pega, no dirige bien las investigaciones con el Ministerio Público, y yo, bueno, paga con su cargo y es muy transparente. La ciudadanía lo evaluó mal. Entonces quería, pero finalmente una opinión no tan informada la mía, quería preguntarle a usted cómo vería, así como parece ser muy partidario de los jurados ciudadanos, ¿cómo vería la posibilidad en una eventual modernización de nuestro proceso penal que los fiscales, o al menos en cierto tipo de distrito, en ciertas áreas geográficas, habría que ver, que también evolucionáramos hacia fiscales elegidos por la ciudadanía versus esta cosa institucional que nosotros tenemos actualmente? Gracias, Rodrigo. Profesor Matus. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, de nuevo, el sistema federal y el sistema estatal norteamericano son relativamente diferentes, pero parecidos. Efectivamente, en muchos estados se eligen a los fiscales estatales, pero en el sistema federal no hay elección de fiscales.
que es el sistema que abarca estos delitos más complejos. Sin embargo, el fiscal general del sistema federal es el ministro de Justicia. ¿Qué significa esto? Significa que siempre hay responsabilidad política, tanto del fiscal general como representante del ministro de Justicia, o sea, como ministro de Justicia, o de los fiscales estatales que son electos y tienen responsabilidad frente a sus electores. En cualquiera de estos sistemas está pensado eso porque el derecho penal, como lo conciben ellos, es de alguna manera más estricto que nosotros en el sentido de que es un atentado contra el pueblo, contra el público, contra el derecho público y no un atentado contra particulares. No existen los querellantes que tenemos nosotros, que, bueno, ustedes ven la experiencia que tenemos con querellantes, no existe la acción penal privada, por regla general, existen, efectivamente, se les da participación a las víctimas en los procesos en distintas maneras, pero no existe esta idea de un querellante o la acción particular que nosotros todavía tenemos de nuestra herencia hispánica. Y entonces, el que representa al pueblo como acusador es el fiscal. Y el fiscal entonces responde frente a el pueblo que lo acusa, que es al que representa. Y si no es un fiscal electo, va a ser un fiscal que, como en el sistema federal, es el ministro de Justicia, o sea, al final responde el presidente. Y eso tiene un sentido de responsabilidad política, que es evidente que en parte la seguridad pública, como nosotros lo tenemos ordenado en nuestra Constitución, es una labor del Ejecutivo. Pero parte de la seguridad pública tiene que ejercerse a través del ejercicio de las acciones penales. Y si el Ejecutivo no está en condiciones de asumir la responsabilidad o de llevar adelante las acciones penales, claro, entonces le es más difícil cumplir con su deber constitucional. En Chile le es más difícil al Ejecutivo porque tiene que presentar estas miles de querellas que presentan sin tener acceso a los procesos, sin tener acceso a las pruebas, sin tener acceso a las investigaciones, sino que va presentando una y otra vez querellas y eso es todo lo que hace. Cuando se discutió esto entre nosotros, también hay que decirlo, cuando se discutió entre nosotros, surgió el temor de la utilización política de los fiscales. Si el modelo general es que las fiscalías tengan responsabilidad política, en un Estado unitario, el modelo general parece ya decir que, bueno, las fiscalías deberían depender del presidente de la República, Ministerio de Justicia, más o menos estilo sistema federal norteamericano. Pero eso, como ustedes saben, produjo resquemores de la mala utilización política de las investigaciones. Y es el sistema que nosotros tenemos. En nuestro sistema les da autonomía para evitar la mala utilización política. Mientras no tengamos formas de hacer ver la responsabilidad política de los fiscales cuando son electos o cuando son representantes del poder político, entonces nuestro sistema prefirió esta vía y también se puede discutir en el futuro, pero hay que tener en cuenta las aprehensiones, lo que llevó a que cuando se propuso se sacara del Ministerio de Justicia y se pusiera como ente autónomo, y tendríamos que ver las formas de quizá la responsabilidad, la forma como se exige hoy en día la responsabilidad de los fiscales, tal vez pudiera mejorarse o cosas así, si no se quiere correr el riesgo, porque las experiencias históricas demuestran que puede ser riesgoso, que no se quiere correr el riesgo de que quede como una institución propiamente política o con responsabilidad política. Gracias, profesor Matus. Ofrezco la palabra. Oiga, presidente, no dejaría de ser interesante imaginarnos al ministro Larraín como un Robert Kennedy a cargo de todas las investigaciones. No le deseo el mismo final, por supuesto, pero le encuentro un cierto parecido. No, efectivamente una figura interesante. Yo creo que ya después de 20 años de la reforma procesal penal, esta es una discusión que tiene que venir, así como también el juicio por jurado, que entiendo que algunos académicos están proponiendo. Pero bueno, eso es motivo de otra discusión. Ofrezco la palabra. Pido la palabra, presidente. Senador Insulza. Bueno, yo estaba muy entretenido escuchando las preguntas del senador Galilea y la respuesta del profesor Matus, pues de cuya competencia en estos temas y en muchos otros yo puedo dar fe, creo que no hay ninguna duda a ese respecto. Yo lamento, profesor, tener que llevarlo de nuevo
a los temas que más han complicado, a uno de los temas que más han complicado este proceso, fundamentalmente porque, como usted bien sabe, en esta sociedad existen opiniones muy diversas respecto de cuál debe ser la función de las instituciones de seguridad pública, de instituciones policiales, el juicio acerca de ello. Y de alguna manera, cuando uno representa a aquellos sectores que son más sensibles a este problema, tiene que hacer las preguntas. Yo le ruego a usted que comprenda esto. Y por lo tanto, yo quiero volver a preguntar mucho más ampliamente para que usted pueda explicarlo. ¿Cuál es la función que usted desempeñó en el tema en general, en la asesoría al comandante y jefe del ejército y también de manera algo directa al director, al general que estaba a cargo de la inteligencia, del servicio de inteligencia del ejército? Y también muy más en concreto respecto de los casos concretos, los problemas en que ellos se vieron, que algunos de ellos se habían vuelto. Y me refiero aquí al caso Weibel y a otros casos de este tipo, en que yo todavía no entiendo si había algo paralelo, que era el que usted estaba a cargo de un informe para mejorar sustantivamente la forma en que funcionaba la fuerza, el ejército en esa materia, para asegurarse que hubiera protocolos y criterios claros respecto de cómo actuar dentro del marco de la ley, que es una función de todo abogado que se dedique a esto, que se llama el compliance, es decir, mire, yo les voy a decir cómo pueden ustedes cumplir con la ley. Pero también hay otra función del compliance que yo conozco más o menos bien ese tema, y que consiste en decirle cómo se pueden hacer las cosas de manera de salvar obstáculos que muchas veces serían difíciles de salvar. Entonces, y ahí está la pregunta es acerca de si usted tuvo participación también en la defensa directa ante los tribunales de esto, porque entiendo que una cosa es entregar asesoría sobre cómo hay que hacer las cosas y otra cosa es tener conversaciones con fiscales y jueces sobre el tema para una defensa que algún oficial a la cual con mucho cualquier oficial tiene derecho, pero que no está claro para mí si efectivamente usted tuvo participación directa en eso, en la defensa del ejército en estas materias de estos casos, que es lo que a muchos de mis, ya que estábamos hablando, como de Rodrigo, estábamos hablando de Estados Unidos, de mis constituents, les interesa saber si efectivamente eso ocurrió o no ocurrió. Entonces, mi pregunta es cuál fue su real participación en esto, no solamente en el tema general, sino que en el tema específico de ese caso. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Profesor Matus. Señor presidente, yo entiendo que el comandante en jefe del ejército remitió a usted una respuesta sobre esta clase de preguntas, yo no la tengo, y que creo que sería bueno primero que los senadores la tuvieran a mano, sin perjuicio de lo que yo voy a contestar, porque... Yo no tengo esa respuesta, lo digo francamente, no sé, tal vez es una omisión mía, tal vez se envió, no tengo problema, pero no tengo esa respuesta. Entiendo que esa respuesta se le envió a todos los senadores la respuesta del comandante en jefe, pero no sé si se la enviaron a ti, José Miguel, porque como Alfonso es el titular, probablemente le llegó a Alfonso. Sí, no, si no te llegó, te la enviamos. Es posible que le haya llegado a él. Si me la pudieron hacer llegar, a mí me serviría. Te la enviamos en tiro por correo. Sí. Por favor, gracias. Ya. Bueno, entonces, como entiendo que se explica en esa respuesta que le llegó a la comisión y que salió una versión en un medio electrónico, pero no sé si será exactamente la que le llegó al señor presidente, porque como saben las cosas en los medios, uno nunca sabe ya. Mi colaboración con el ejército fue la siguiente. A fines del año de octubre de 2018, se me solicitó revisar un informe que había elaborado el propio ejército sobre el problema de los pasajes y fletes. Y en ese informe se decía que ellos tenían un derecho subjetivo a esas cantidades y no tenían que rendir cuentas de nada porque se les entregaba como un derecho. Lo que a mí me pareció un poco sorprendente porque como es capítulo 21 y es gasto, entonces yo pensé que era gasto,
y estudiando los antecedentes, efectivamente, era una equivocada interpretación de los abogados del ejército, y entonces se le hizo ver eso, que eso no correspondía, que esos son gastos que tienen que ser rendidos, y que si se había recibido en exceso por alguna persona, esos gastos tendrían que ser eh, restituidos. Ahora, si eso derivaba en delito o no derivaba en delito, hay un trecho entre gasto recibido en exceso y delito, y este trecho se llama fraude. Si una persona había pedido derechos que no le correspondían, una persona había pedido una comisión y nunca la ejecutó, una persona había engañado sobre su posición o sobre la comisión que iba a ejecutar, no la ejecutaba, etcétera. Bueno, todos esos casos estaban bajo investigación judicial y no sé, y supongo yo que en algún momento terminará esa investigación judicial y se dilucidará quiénes engañaron y quiénes no engañaron. Y eso fue lo que yo les contesté. Entiendo que habitualmente, como sucede en estas instituciones, parece que ellos no estaban muy acostumbrados a que se les dijera que no a algo que era prácticamente como de ellos. Entonces el comandante en jefe me solicitó que lo asesorara legalmente el siguiente año. Y eso ocurrió a partir de marzo del 2019. Y a partir de marzo, entonces yo asesoraba al comandante en jefe en la materia de mi especialidad, y además porque evidentemente yo tenía un problema de compliance en materia de compliance. En materia de compliance. Entonces, a fines del 2019, apareció el caso topógrafo. Ese caso topógrafo, cuando se realizaron las intervenciones, y lo tengo que repetir una vez más, que son el año 2017, yo no tenía ningún contacto con el ejército. No participé en ninguna reunión para planificar alguna interceptación telefónica, ni para decir cuál sería, cómo se defenderían, ni nada por el estilo. Eso ocurrió en el año 2017. Mi primer contacto con el ejército fue a fines del año 2018. El año 2019, el general Nasal no era jefe de inteligencia, era el jefe del Estado Mayor. Ese año subrogó durante 7 veces al comandante en jefe del ejército. Mi cliente era el comandante en jefe del ejército. Entonces, ¿qué se hizo? Tal como lo expliqué la semana pasada, se hizo una investigación discreta. Mire, ¿esto pasó o no pasó? Sí pasó. Bueno, si usted estuvo autorizado por el ministro a cargo, sí estuvo autorizado. Dicen que fue con engaño, no fue con engaño. Entonces, como hace cualquier abogado que asesora a un cliente, eventualmente toma alguna subcausa. Y yo tomé esa causa porque me pareció que si era el subrogante legal que había subrogado 6 o 7 veces ese año al comandante en jefe, la institución como tal estaba en juego por una cuestión que se presentaba de una manera, pero que según los antecedentes que se disponían eran de otra. Se presentaba que había sido un engaño o que no se había obtenido la autorización, y según los antecedentes que se disponían era un caso en que se había obtenido una autorización y era sin engaño. Y entonces, por esa razón, yo asumí la defensa del general Valera, o sea, el general Nasal, mientras él era jefe del Estado Mayor, y hasta que terminó mi obligación con el ejército, mi contratación con el ejército terminó en diciembre de 2020, y entiendo que esa misma fecha el general Nasal pasó a retiro. Entonces, yo insisto, no participé en modo alguno en una intervención telefónica, no diseñé ningún plan para que fuera autorizada ni cosas, nada. A mí se me presentó una situación que involucraba a los altos mandos del ejército, al segundo a cargo, al jefe del Estado Mayor, que era subrogante del comandante en jefe, que lo había subrogado en varias oportunidades, y entonces a mí me pareció que era parte de mis obligaciones como asesor legal del ejército, están en los contratos, que era parte de mis obligaciones, asumir esa defensa puntual. Así como asumió una defensa puntual del comandante en jefe en un caso en la cual él fue denunciado por una falta de transparencia y se hizo un pleito en el Consejo para la Transparencia, y yo asumí su defensa puntual, su patrocinio, y ese juicio empezó y terminó. Porque, según entendía yo y entendía mi cliente, era parte de mis obligaciones como asesor legal.
No se cobró ningún dinero extra, no hay ningún pago asociado a eso, es completamente regular y cualquier abogado que tiene una asesoría jurídica sabe que eventualmente va a asumir una o dos causas particulares. Y si no, si están dentro de lo que se estima que es lo que corresponde, por las partes que están en el contrato, bueno, es lo que corresponde. Yo además me permito leer de nuevo lo que escribió en un comunicado público el 4 de septiembre de 2021 los abogados defensores de derechos humanos Luciano Fuyú, Álvaro Valera y Nelson Caucoto. Nelson Caucoto es uno de los querellantes en esa causa que usted menciona. Y dice que mi labor profesional como abogado en esa causa, que consistió en llevar a declarar al imputado, presentar los documentos de su defensa, presentar las autorizaciones que se habían otorgado, entonces, dice él, no es reprochable éticamente la medida que como abogado no intervino de manera alguna en los hechos que se investigan. Y yo creo que se queda absolutamente claro que todas esas insinuaciones que se han hecho a través de querellas que además han sido rechazadas en las insinuaciones por el propio fiscal a cargo, son falsas. Yo no intervine en ningún momento en ningún hecho que tuviera que ver con interceptación, ni en diseñar un plan para que fueran autorizadas, ni nada por el estilo. Y eso es todo lo que puedo decir, porque ya más, creo yo, no sé. No sé. O sea, no puedo negar más de lo que... porque fue así, ¿no? Senador, no sé si quedo conforme o tengo que dar alguna otra explicación. No, está muy clara su respuesta, señor profesor Matos, no se preocupe. Está muy clara su respuesta. Muchas gracias. Tiene que hacer lo más difícil, profesor Matus, probar un hecho negativo. Eso sí que es difícil. Nadie está obligado a eso sí que no lo puedo hacer. Senador Buenchumilla. Sí. Presidente, mire, primero que nada me parecieron muy interesantes lo señalado por el profesor respecto de las preguntas formuladas por el senador Galilea. Estaba pensando yo en lo que usted plantea respecto de esa jurisdicción nacional, respecto de delitos que han surgido en los últimos tiempos, digamos, ¿no? Interesante, digamos, lo que usted plantea. Pero yo, fíjese que sigo teniendo una duda. Y creo que este es el momento de que uno lo plantee con mucha transparencia, digamos, ¿no? Porque es evidente que yo sostengo que nosotros en Chile todavía tenemos heridas sin cerrar en nuestra convivencia. Y lo vemos, incluso en este proceso presidencial. Todavía los espíritus en Chile no están tranquilizados, producto de lo que ha pasado en los últimos 40 años. Sigue habiendo mucha diferencia. Y entonces yo como le consta aquí a los colegas y al ministro, he sido muy, digamos, muy franco con los postulantes y las postulantes en nuestras conversaciones en la comisión. Y, por ejemplo, usted se planteó aquí en su biografía como una persona de izquierda, una persona que había estado incluso militando en el Partido Socialista. Y eso para mí no tiene ningún drama, porque la primera postulante que nosotros aprobamos aquí fue la señora Vivanco, que había sido incluso candidata. Presidenta. ¿Ah? Había sido presidenta de un partido y candidata a diputada, siendo entendido por un partido de derecha. Y yo, fíjese que en esa oportunidad, lejos de presentarlo como un minusvalor, entendí que ella y todos los que llegan a la Suprema tienen que tener una visión del mundo y de la vida. No está mal que tengan sus ideologías. Entonces, no hubo ningún problema y aprobamos. No es ese mi punto. Mi punto es cómo, con todas las susceptibilidades que hay,
entre el rol que ha tenido la Fuerza Armada y el Ejército en particular en la historia de Chile en los últimos 40 años, logra un comandante en jefe, la máxima autoridad del Ejército, confiar un asunto ya más personal como asesor personal a una persona que proviene del mundo de izquierda. Entonces, pienso yo, digamos que no estoy tranquilo con eso, porque la pregunta es ¿cómo llega el ejército a contactarlo a usted? Yo no creo que hayan llegado a la oficina suya y tocando la puerta diciendo cuál es la relación, cómo surge eso, porque además entiendo que usted asumió esa defensa siendo ministro integrante de la Corte Suprema y usted renuncia a la Corte Suprema, puedo estar equivocado, para asumir, digamos, esa defensa o esa asesoría. Y siempre el abogado es una persona que es fruto de una relación de confianza, un contrato de confianza, para que uno le pueda contar, digamos, la firme de todas las cosas, ¿no? Y pueda asumir su defensa. Entonces, esa parte me gustaría, profesor, que usted me dijera cómo llega usted a relacionarse con el ejército o el ejército se relaciona con usted, como para que lo contrate como un abogado de confianza y que incluso lo lleve a hacer alguna diligencia por la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entonces, esa duda tengo, profesor. Le agradezco lo que nos puede decir. Gracias, Francisco. Profesor Matus. Bueno, señor presidente, en primer lugar, ¿cómo llego yo a asesorar al comandante en jefe del ejército? Yo entiendo que lo expliqué, pero lo voy a tratar de explicar de nuevo. Efectivamente, llegó un día y se me presentó un colega, me dijo, mira, está este problema, este es el informe que tiene el ejército. Y yo lo miré como profesor y dije, está equivocado. Reúnase con el comandante en jefe. Y me reuní y le expliqué, está equivocado. ¿No puede hacer un informe para eso? Sí, este es el valor contrato. Y eso fue octubre del 2018. Cuando yo terminé ese informe, que creo que debe ser los pocos informes en que a una persona encarga un informe y le dice, mire, ¿sabes que usted está equivocado? Bueno, le dije que estaba equivocado, por mi independencia de juicio. Y eso es lo que yo entiendo que el comandante en jefe necesitaba como un asesor legal, más allá de los asesores que tiene el ejército, que son muchos y muy valiosos, y la gente tiene un montón de cosas que hacer que son imposibles para una persona sola, pero en las cuestiones relevantes él necesitaba una opinión externa. Ahora, yo, para ponerlo en términos bien concretos, yo no, como dice usted, no renuncié a ser abogado integrante cuando asumí la defensa del general Nasal. Yo, en octubre del 2018, hice este informe en derecho. Cuando al siguiente año el comandante en jefe me pide que lo asesore y lo ayude a realizar las gestiones para establecer un sistema de compliance, marzo del 2019, cuando entonces él me llama, entonces me pareció a mí que dado que desde octubre a marzo desde octubre del 2018 hasta marzo del 2019, como es de público conocimiento, se había procesado a varios generales, se había puesto en retiro a varios generales, cualquier intervención que yo hiciera, porque no está prohibido ejercer la profesión, como usted sabe, senador, cuando uno es abogado integrante, solo está prohibido ejercerla ante el tribunal en el cual uno integra. Bueno, cualquier gestión que se hiciera, que yo hiciera por mi cliente, el comandante en jefe, cualquier recurso que llegase a la Corte Suprema por alguna vinculación con esa arista, pasaje y flete, iba a ser objeto de repudio, reclamación, etcétera, porque yo había hecho ese informe. A mí me pareció que éticamente lo que me correspondía era liberar a mi cliente de esa presión y liberar a los colegas de la Corte de esas presiones indebidas, aunque fueran indebidas, porque son indebidas, porque cuando uno interviene en una causa, no interviene, o sea, si uno hizo un informe, después no interviene en esa causa, pero a veces es difícil explicarle al público
que el Lego, que cada sala se conforma de manera diferente para cada fallo, y entonces para evitar cualquier especulación, cualquier daño a la corte, cualquier daño a mi cliente, que era en ese entonces un cliente, y el cual por el código de ética uno no puede perjudicar, y tampoco podía perjudicar a la corte, entonces decidí renunciar a integrar como abogado integrante de la Corte Suprema. Y liberaba entonces tanto a mi cliente como a la corte de estas implicaciones éticas que usted hace. El caso topógrafo apareció a fines del año 2019, en noviembre del año 2019. Perdón, José Miguel, tienes el micrófono abierto, parece. Lo silenciamos desde acá de la Secretaría, Pancho. Ok. Bueno, entonces el caso topógrafo apareció en noviembre del 2019, cuando yo ya no era abogado integrante de la Corte Suprema, y cuando mi cliente, el comandante jefe del Ejército, cuyo segundo al mando, el jefe del Estado, él era el jefe del Estado Mayor en ese momento, estaba siendo imputado por un hecho que, según la averiguación discreta que se hizo, no era como se presentaba en la prensa, y que era el subrogante habitual del comandante en jefe, como lo subrogó en 7 ocasiones durante ese año. Bueno, en ese entonces yo tomé su defensa jurídica, y no es éticamente reprobable tomar una defensa jurídica de una persona que trabaja codo a codo con el cliente que tiene uno. Porque la comandancia en jefe del ejército es un poquito más allá que el señor comandante en jefe del ejército. Ahora, ¿cuáles serían los motivos personales del comandante en jefe del ejército? Porque él decidió contratarme a mí como asesor en todas las materias relevantes de la institución y en compliance, es otra cuestión que se le debe preguntar al comandante en jefe del ejército. Yo entiendo que él lo hizo porque yo era una persona que era capacitada en las materias en las que trabajo y que además le podía dar una opinión independiente y objetiva sobre los problemas que enfrentaban y llevarlos, conducirlos a que mejoraran sus prácticas, que hasta ese momento no estaban del todo bien. O sea, todos los juicios que se han hecho son de problemas de corrupción, porque los otros ya son otra cosa, pero los de corrupción son de problemas anteriores al mando del general Martínez. Y de lo que se trataba era de que se pudiera establecer un sistema para que en el ejército no siguieran pasando esas cosas, y aparte de la asesoría legal que está puesta en los contratos. Y por último, yo no he hecho diligencia por la DIN, yo no he trabajado por la DIN. Lo que yo hice respecto del sistema de compliance fue decirle al comandante en jefe, mire, por más que nosotros trabajemos, por más que mejoremos la Contraloría Interna, por más que mejoremos los protocolos, por más que mejoremos esto y esto otro, tenemos un problema. Esta institución es demasiado grande, hay demasiados centros de costos, cualquier revisión va a demorar, la más pronta 2 meses, la normal 2 años, y cuando se llegue a la revisión vamos a tener solo papeles que están hechos por las mismas personas que las presentan. Nosotros necesitamos un sistema de inteligencia artificial. Usted necesita un sistema de inteligencia artificial como usan en todos los bancos. Y eso lo provee IBM. Y entonces el comandante jefe me dice, bueno, pregúntele a IBM y el canal, la persona encargada de los software, el señor Varela, él lo va a traer. Y eso fue. Y eso fue. Y eso fue. Entonces, de nuevo, como dice el señor Galilea, yo no puedo negar hechos, o sea, no puedo demostrar hechos negativos porque no puedo. O sea, yo lo que les digo a ustedes es que no fue como las personas dicen que fue, como insinúan, que yo creo maldicentemente que fue, porque no fue así, porque eso no lo dicen los documentos, o sea, que lo digan, no fue así. No fue así. Fue como yo te lo explico, y por eso entiendo que también lo explica el comandante en jefe en ese documento que apareció en un medio de prensa. Gracias, profesor Mato. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. No veo más palabras pedidas, entonces vamos a liberar al profesor Matos para que la comisión pueda deliberar. Agradecemos su asistencia, profesor Matos. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, habiendo terminado la exposición del candidato a la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, procede que la comisión proceda a deliberar la recomendación que le va a hacer a la Sala del Senado. No sé si el ministro de Justicia quiere agregar algo antes de ofrecerle la palabra a los senadores. Presidente, gracias y aprovecho de saludarlo a usted y a la senadora Ensperi, a los senadores Insulza, Buenchumilla y Galilea, quienes están participando en esta sesión. Yo creo que las exposiciones y planteamientos que ha hecho el profesor Matus en diversas oportunidades ante esta comisión han sido suficientemente esclarecedoras, tanto de su prestación jurídica, de su capacidad y calidades académicas, y conocimiento de distintas materias. Ha logrado esclarecer bien los puntos que han levantado algunas personas respecto de fallos en materia de derechos humanos y ha logrado esclarecer también, creo yo, su relación con el ejército, que ha sido también motivo de inquietudes y de legítimas preguntas y consultas. Creo que la carta que se hacía alusión del comandante jefe del ejército es bastante esclarecedora respecto de los claros objetivos que tuvo la relación del profesor Matus con el ejército y de los contratos correspondientes que acompañan a esa decisión, lo cual sirve para entender que fue una relación estrictamente profesional y circunscrita a materias a las que él ha descrito. Por tanto, presidente, creo que el profesor Matus, con todos los antecedentes que se han dado, sumado a las palabras que nosotros pronunciáramos al presentarlo, creo tiene los antecedentes y méritos suficientes como para que el Senado pudiera considerar su nominación. Pero ahora la palabra la tienen ustedes y nosotros ya hemos hecho la nuestra. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Secretario. Señor presidente, somete a votación la momento. Estamos deliberando, no estamos votando todavía, ¿no? Yo quiero decir algo, por lo menos. Yo entendí que íbamos a seguir una cierta conversación sobre este tema, presidente. No. A ver, lo que pasa, senador Insulza, sí. O sea, si usted quiere... Bueno, mire, el único problema... Yo quiero dar una opinión, presidente, y hacer una propuesta incluso. Lo escuchamos, lo que pasa es que le explico el procedimiento porque usted no había participado en los anteriores. Lo que se hace es que después que termine de exponer el candidato se le ofrece la palabra a cada senador para que pueda fundamentar su posición respecto a si va a apoyar o rechazar el nombramiento. Ahora, si usted quiere hacer una proposición distinta, lo escuchamos. Yo pido la palabra para eso entonces, presidente. Senador Insulza. Mire, presidente, todo lo que se ha dicho acá me parece muy razonable. Sin duda estamos en presencia de una propuesta del Ejecutivo, de un profesional que reúne requisitos más que suficientes para asumir un alto cargo en la Corte Suprema. Eso no es dudoso. Cuando a mí se me planteó la posibilidad de que uno de los entre los nominados de la Corte Suprema estuviera cuando él iba a postular, incluso que me consultó, yo en realidad soy partidario de que a la Corte Suprema, incluso desde fuera, se llegue a través de una carrera bastante más larga. No soy de los que piensan que es una buena idea nombrar ministros de Corte Suprema para que estén más de 30 años en el ejercicio del cargo. Pero en fin, fuera de eso no tuve ninguna objeción, ninguna. La cuestión es que en el sistema de nombramiento de miembros de la Corte Suprema nosotros intentamos mantener un equilibrio, un cierto equilibrio. Es como un balancín que un día se inclina para un lado y el otro día se inclina para el otro, pero que generalmente tiene pesos similares. Y así lo hemos hecho siempre. Y yo, naturalmente, cuando el nombramiento, cuando la propuesta es de alguna persona que de alguna manera representa un pensamiento, una forma de vida, una actuación más conservadora, yo siempre he aceptado a las personas que se me proponen. Yo fui de los que rechazaron, absolutamente negativo, fui absolutamente partidario y sigo pensando que fue un error
lo que ocurrió en el Senado del juez Vera, que tenía requisitos, capacidades más que suficientes para ser nombrado. Me pareció profundamente injusto lo que se decía de él. Este no es un tema de justicia o injusticia, ni de propiedad o impropiedad. Es un problema, no diré de representación, pero de sensibilidad. Y resulta que aquí tenemos un nombramiento que supuestamente va a ser, digamos, provendría de una sensibilidad más bien progresista, como la llamamos nosotros, pero estoy tratando de no usar palabras que puedan molestar a algún senador. Y sin embargo, hay una fuerte oposición desde ese lado y un gran acuerdo desde el otro lado. O sea, si este fuera un nombramiento completamente neutro, si no fuera esa la práctica, yo no tendría ningún inconveniente. Diría, sí, lo propone el presidente, parece bien, yo lo acepto. Pero ustedes lo que están pidiendo es que nosotros aprobemos, pero el primero, no el primer nombre que habíamos pensado, ¿no? Que era 8, sino que además aprobemos como señal de nuestra sensibilidad a una persona que fue asesor del comandante en jefe del ejército durante los últimos 3 años. Yo quiero decir, no tengo nada contra que él lo haya sido. El problema es qué causa eso, qué imagen que se genera eso en la gente a la cual yo de alguna manera busco representar. Por eso yo estoy muy confuso en esto. Yo creo que esto tiene que ir a votación. Y, señor presidente, lo que usted requiere es mi asentimiento para llevar el tema para someter el tema a la sala, no tengo ningún problema. Yo estoy de acuerdo. Pero si pregunta si lo estamos haciendo con entusiasmo, con energía, con vigor, con la convicción de que estamos haciendo nuestro aporte de nuestro lado, a la Corte Suprema de Justicia, yo no estoy convencido de eso. Lo digo con mucha franqueza. Por lo tanto, por ahora, yo retengo mi opinión después de conversar con los demás senadores de mi bancada, que por cierto tienen opiniones distintas al respecto, diversas al respecto. Y por ahora no me piden que me pronuncie. Gracias. Senador Insulza, lo que pasa es que esta sesión está convocada para pronunciarse, entonces usted no se quiere pronunciar, como en el fondo no hay una votación propiamente tal, porque la Comisión de Constitución no aprueba o rechaza el nombre, sino lo que hace es una proposición a la sala del Senado. Lo que vamos a pedir es que cada senador manifieste su opinión y en el caso suyo, si no se quiere pronunciar ahora, lo dejaríamos en una suerte, entre comillas, de abstención. Pero no hay propiamente tal una votación. No soy un problema para llevar el nombre a la sala, presidente, de ninguna manera. Claro. Lo que pasa es que lo que tiene que consignar el secretario en su informe es cuál fue la opinión mayoritaria de la comisión, si es que la comisión estuvo a favor de proponer el nombre o en contra de la proposición. Obviamente que no es vinculante porque cada senador tiene que tomar la decisión al momento de emitir su sufragio en la sala, si es que está disponible o no apoyar. Entonces, vamos a continuar con el procedimiento, le vamos a pedir al secretario que tome el parecer de los otros senadores y vamos a ver si se forma algún consenso mayoritario respecto de la propuesta del gobierno. Secretario. Perfecto. Gracias, señor presidente. El señor presidente, entonces, solicita a sus señorías pronunciarse respecto de la proposición que ha hecho el Ejecutivo. Senadora señora Enzberger. Gracias, secretario. Presidente, voy a fundar mi opinión. Yo creo, difiero en bastantes cosas con el criterio, la opinión o la interpretación, la norma jurídica y en distintos fallos que el postulante señor Jean-Paul Matus piensa, emite o ha realizado. Sin embargo, como lo he dicho anteriormente en otras ocasiones, lo sigo sosteniendo, cuando se trata de interpretar básicamente una ley, ¿no es cierto?, lo que en derecho creo que corresponde es analizar si dicha interpretación es o no posible, más allá si nosotros no estamos de acuerdo con ella. Si lo es, aunque esta interpretación no se comparta, está conforme a derecho. Y lo que necesita nuestro país precisamente son presidentes, jueces y juezas libres de fallar conforme a derecho, conforme al mérito de la causa, vinculados a la ley,
libres de amenaza, creo yo, a su independencia, porque sin estos jueces libres de fallar, solo tendremos tribunales permanentemente amenazados y más pendientes de no desagradar la política o a los políticos, a la opinión pública, a las redes sociales, que a cumplir la Constitución y las leyes. Por ello, señor presidente, insisto que a pesar de discrepancias en distintas interpretaciones a norma, particularmente el fallo que ha emitido el señor Matus como abogado integrante, creo que él sí tiene las condiciones, conocimiento e idoneidad para asumir como ministro de la Corte Suprema. Y eso lo demuestra su trayectoria como profesor, como abogado integrante. Por lo cual, presidente, en respeto a la independencia del Poder Judicial, en respeto a la separación de poderes, que es uno, ¿no es cierto?, de los valores necesarios para mantener el Estado de Derecho, yo doy mi conformidad a la proposición del presidente Sebastián Piñera para que el señor Jean-Paul Matus asuma como ministro de la Corte Suprema y lamentar conjuntamente con ellos, ¿no es cierto?, como lo señalaba su ministro el senador Insulza. Creo que la Corte Suprema y nuestro país se perdió por opiniones políticas a uno de los mejores jueces que ha tenido nuestro país, como fue el ministro Mera, que por razones ajenas a su calidad de ministro fue rechazado su postulación. En este caso, insisto, creo que el señor Matus tiene la idoneidad, a pesar de discrepar en algunas cosas con él, pero no tenemos que hacer de él un análisis político, entiendo yo, sino reconocer que tiene esa idoneidad, esos conocimientos y esa capacidad, aunque piense distinto a uno, para asumir como ministro de la Corte Suprema, presidente. Gracias. Gracias, señora senadora. Senador, señor Galilea. Gracias, secretario. A ver, yo creo que a nadie le puede quedar duda de la preparación que tiene el profesor Jean-Pierre Matus para ser nominado y ser presentado a la sala del Senado a la Corte Suprema. Su trayectoria académica, su trayectoria laboral, su trayectoria como abogado integrante, yo creo que dan cuenta de una larga y dedicada trayectoria al conocimiento, al ejercicio de la justicia, en algunos casos también a asesorías. Es una persona, vuelvo a decirlo, dedicada. Yo he aprovechado de preguntarle a gente de su generación en la universidad y son unánimes todos ellos, de que Jean-Pierre, viniendo del norte, tengo entendido que es de Calama o de algún lugar por allá, siempre se destacó entre sus pares como una persona profundamente estudiosa, sencilla, interesada en saber y en aprender y no estar dictando cátedra en cada una de las cosas de las que se le pregunta. Y para mí ese es un rasgo muy importante. Aunque se llegue a la Corte Suprema, yo creo que siempre hay que tener una actitud de estar aprendiendo, de estar abierto a nuevas cosas, a nuevas opiniones, a nuevos conocimientos, a nuevos planteamientos. Todo lo que conversamos hoy día, que me parece que para todos fue sumamente interesante, respecto de eventuales mejoras en la organización de nuestra persecución penal, tomando los ejemplos de España, cómo la Asamblea Nacional toma ciertos casos de delitos que escapan, por supuesto, a la localización geográfica, cómo son los casos de narcotráfico, cómo son los casos de terrorismo, etcétera. Cosas, como nos decía el profesor Matus, ese tipo de cosas no se veía en Galicia, que era la puerta de entrada a la droga, sino que en Madrid. Los delitos terroristas en el País Vasco no se veían en el País Vasco, sino que también por la Asamblea Nacional en Madrid, con un equipo de investigación propio, etcétera. Sus ideas respecto de eventuales jurados ciudadanos,
de abrir eventualmente la posibilidad a responsabilidades políticas, como ocurre en parte de Estados Unidos respecto de fiscales. En fin, yo creo que es una persona que puede traer aires y vientos nuevos a nuestro Poder Judicial, a traer propuestas que el Ejecutivo y el Legislativo, por supuesto, tienen que ir tomando para intentar mejorar todo lo que y modernizar nuestra persecución, nuestro proceso de persecución penal. Ahora, no puedo dejar de referirme a las dudas que han planteado algunos señores senadores respecto, y que nacen todas de lo mismo, de que el profesor Matus asesoró al comandante en jefe del ejército. En esto, si uno quiere ponerse, y como pasa en todas las cosas de la vida, si uno quiere ponerse suspicaz, uno puede ser eterna e infinitamente suspicaz. Y eso lo único que consigue, es tirar manto de duda sobre todo, desconfianza entre todos, prueba de nada, pero finalmente yo creo que solo daña a las personas, daña a las instituciones, daña a todo. Lo que ocurrió hace ya no sé si 2 o 3 semanas atrás, de que el propio día en que íbamos a escuchar al profesor Matus, ese mismo día, o casualidad, fruto del destino, aparece una carta anónima, aparece un artículo en un medio de prensa, aparece una querella en que lo citan, etcétera. Todos estamos grandes y tenemos suficiente experiencia para saber que eso no es precisamente una casualidad y que ahí hay una maniobra política oscura que no sé de dónde nace y obviamente sé que persigue, que el profesor Matus no llegue a la Corte Suprema. Pero ese no es el camino. Y yo creo que este Senado no puede hacerse eco de tan malos procedimientos. Acá hemos tenido toda la posibilidad de preguntar de todo tipo de cosas, pero finalmente, sin tener pruebas, sembrar suspicacias que pueden ser, como digo, eternas. A mí también me pueden decir, oiga, pero señor Galilea, usted es amigo de no sé quién, que a su vez es primo de no sé cuál, que a su vez, y llegar a relaciones completamente inverosímiles, a intenciones inverosímiles que no han estado en la cabeza ni en la mente de nadie, es un muy mal camino para invalidar a candidatos. Así es que, presidente, yo haciendo todos estos comentarios me inclino claramente por respaldar la propuesta que ha hecho el presidente de la República, en el sentido de que el profesor Jean-Pierre Matus sea llevado a la sala de este honorable Senado. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Senador, señor Buenchumilla. Presidente, mire, primero yo quiero hacer mías toda la argumentación que hizo. Yo creo que él explicó meridianamente claro cuál es el problema que tenemos hoy día nosotros, un sector de los senadores entrando con esta nominación. Y al mismo tiempo quiero agregar un par de cosas. Y quiero decirle con todo afecto a nuestro colega de comisión, el senador Galilea, que nosotros no somos un club de amigos, aunque pudiéramos serlo, amigos. Pero el Senado ni esta comisión no es un club de amigos de algunos ciudadanos a lo largo de Chile que por distintas circunstancias conformamos un cierto poder del Estado y que por lo tanto entre 4 paredes nosotros pensamos que todo está bien y que por lo tanto tenemos que ser impermeables a la opinión pública y a los procesos que vive el país. Yo creo que de lo que se trata es que tengamos una Corte Suprema que no solo dé cuenta de la pluralidad cultural y de ideas que existen en el país, sino que le dé confianza a todos los sectores sociales, no solo a los sectores sociales del barrio alto o a los sectores sociales que tienen un poder en el país. La Corte Suprema
tenga la confianza de la gente de que realmente va a impartir justicia para poderosos y para débiles. De la misma manera que yo rechazaría si una persona fue abogado de una gran industria involucrada en muchos temas conflictivos en el país, muy parecido raro que ese abogado postular a la Corte Suprema por esta vía. Evidentemente que las Fuerzas Armadas y el Ejército tienen un conjunto de procesos pendientes, lamentables, dolorosos, difíciles, que rechazamos, por supuesto, y que van a llegar a la Corte Suprema en algún minuto. Pero además, el profesor Matus señala que él acaba de dejar de ser abogado del Ejército hace un par de meses, a fines del 2020. Y esta quina se hizo hace como 5 meses atrás. Entonces, yo creo que un nombramiento así no logra generar un nivel de confianza en todos los sectores sociales, por lo menos los sectores sociales que yo pretendo representar. Y no siento, en consecuencia, que ello responda, digamos, a este equilibrio que hemos tratado siempre de buscar. Porque en este caso, que se nombra del profesor y del ex ministro o del ex postulante don Raúl Mera, yo personalmente voté a favor de él. No tuve ningún inconveniente. Pero aquí no logro formarme en conciencia, digamos, que estemos haciendo un nombramiento que quiebre o que no quiebre, digamos, la necesaria confianza que tenemos que tener cuando le damos el pase a un ciudadano que tiene todas las condiciones académicas, pero que no es suficiente, porque aquí nombrar un ministro de la Corte Suprema es básicamente el ejercicio de una cierta soberanía representativa que nosotros tenemos para integrar el máximo tribunal de la República, y por lo tanto hay variables que van más allá de lo académico. Entonces, en esas condiciones, señor presidente, no estoy en condiciones de avalar este nombramiento. Nosotros habíamos pensado en otra persona y, sin embargo, me llama la atención que este nombramiento esté tan avalado y tan defendido justamente por los sectores de gobierno y los sectores de derecha. Entonces, en consecuencia, presidente, estoy, digamos, no estoy en condiciones de votar favorablemente este nombramiento. Gracias. Gracias, señor senador. Senador, señor Insulza. Senador, señor José Miguel Insulza. Sí, ahora estaba había enmudecido mi micrófono. No digo, igual que Senador Buenchumilla, no estoy en condiciones de avalarlo, no estoy diciendo que lo rechace. Si usted quiere poner la abstención, está bien, pero yo no estoy en condiciones de avalar este nombramiento, presidente. ¿Se abstiene entonces, señor senador? No sé, me abstengo, sí, bueno, me abstengo, está bien. Señor presidente. Gracias, secretario. A ver, yo lo primero quiero decir que en el caso del profesor Jean-Pierre Matus, yo creo que él tiene un currículum académico bastante importante, por lo menos a todos los que nos gusta la ciencia del derecho penal, hemos leído varias de sus publicaciones, los manuales que tiene. Pero sí concuerdo con mis colegas que más allá de los méritos académicos hay también una consideración que tiene distintos ribetes, porque al final del día lo que nos interesa a todos es que la Corte Suprema sea una Corte Suprema que efectivamente represente la diversidad del país, que represente el Chile que somos todos. Y eso son, a mi juicio, lo que uno tiene que analizar al momento de votar a favor, en contra o más bien acoger o rechazar la solicitud que hace el presidente respecto de la propuesta que se hace para la Corte Suprema.
Efectivamente, en el caso del profesor Matos se ha generado un cuestionamiento respecto de un cliente que él tuvo durante su ejercicio profesional que fundamentalmente puede causar cierta resquemores, cierta llamados de atención en la sociedad, como ocurre en el caso del Ejército. En esa línea yo lo he dicho, por lo menos en el caso de los abogados integrantes, los abogados externos a la Corte Suprema, el criterio a mí me hubiera encantado que fueran, ojalá, personas que vinieran fundamentalmente del mundo académico, que no fueran litigantes. Pero lamentablemente son muy difíciles de escoger. En este caso, nosotros como comisión, por lo menos a mí me ha tocado participar en otros abogados externos que también tenían unos clientes que eran bastante complejos. Recordemos que aprobamos al ministro Prado Puga, que él en algún minuto fue abogado de bancos. Y yo en lo personal no tuve ningún inconveniente porque entendía su labor académica, profesional, y que una vez en la Corte Suprema existen los cortafuegos necesarios a través de las recusaciones, las implicancias, para evitar que ellos puedan ver causas en las que eventualmente se pueda haber beneficiado alguno de los antiguos clientes que ellos tuvieron. Yo creo que en el caso del profesor Matus, uno debiera actuar con la misma lógica o hacer el mismo ejercicio que se hizo en ese minuto con el profesor Prado Puga o que se hizo en su minuto con la ministra Ángela Vivanco. Yo en lo personal no veo mayor cuestión, y sobre todo en atención a que ha sido el propio señor Matus y el comandante en jefe del Ejército lo que aclararon y delimitaron adecuadamente cuál era la relación laboral que ambos tuvieron durante un periodo de tiempo. Se aclararon aquellas dudas que surgieron en torno a la defensa que él prestó al comandante en jefe del Ejército en su calidad de subrogante. Yo en lo personal creo que eso es un tema, a mi juicio, aclarado. Y creo que el profesor Matus tiene los méritos para llegar a la Corte Suprema. Por eso yo estoy por apoyar su nominación y entender que en la eventualidad que el Senado lo ratifique, existirán los cortafuegos necesarios si es que hay alguna causa del Ejército que tenga que ser vista por alguna sala de la Corte Suprema que eventualmente a él le toque integrar. En esa línea yo no veo mayor inconveniente, como no lo vi en su oportunidad respecto de la postulación de Arturo Prado Puga o de Ángela Vivanco. Por esa razón voy a apoyar la postulación del profesor Mato. Gracias, presidente. Resultado de la votación: 3 votos por acoger la proposición del Ejecutivo, 1 voto por el rechazo, 1 voto de abstención a esta proposición. Como consecuencia de lo anterior, se le va a proponer a la Sala del Senado por mayoría de votos que la Comisión de Constitución estuvo por aprobar la propuesta del Presidente de la República en orden a ratificar al señor Jean-Pierre Matus como integrante de la Corte Suprema. Así. Entonces, eso es lo que se acordaría. Ministro. Presidente, gracias por la deliberación. Sé que ha sido difícil, pero bueno, nunca es fácil estos procesos y ya hemos visto distintas maneras de resolverlo. Pero agradezco igual la votación de la comisión y quiero hacer un alcance respecto de la sesión de nombramiento, de acuerdo a lo que conversamos en la semana pasada, cuando se nos pidió al Ejecutivo que le quitáramos la urgencia para poder tener más tiempo de deliberación. Quedamos en hacerlo, lo hicimos, y yo mismo hablé con la presidenta del Senado para que la votación se postergara, que iba a ser la semana pasada, para esta. Y entiendo que va a ser mañana. Y están viendo, porque yo hablé con ella y hablé con el secretario del Senado, una oportunidad para hacer la sesión especial que corresponda. Y sobre eso aprovecho de reiterar su apoyo para asegurar que así sea. En segundo lugar, y en otro tema, pero vinculado también a la acción del Senado, nosotros ayer aprobamos esta iniciativa que busca prorrogar la ley 21.226 con un par de alcances por 60 días, hasta el 30 de noviembre. Correspondería que esa materia se resolviera hoy día. Hablé también con la presidenta del Senado y no estaba debidamente informada porque hubo aparentemente discusión sobre esta materia en la reunión del comité del viernes. Pero hablé también con el secretario y él entendía que sí debería verse. Yo quisiera pedir los oficios porque, como lo conversamos ayer, es urgente que el Senado despache hoy día este proyecto, que es un proyecto muy simple, que lo vea en fácil despacho, de la forma que estime conveniente, dándose cuenta con un certificado de que la Comisión lo vio y que recomienda, porque lo aprobó por unanimidad, su aprobación por la sala, de manera que pueda volver a la Cámara,
que es la Cámara de Origen, y ésta lo pueda despachar al Ejecutivo, que pueda hacer el decreto promulgatorio, que la Contraloría tome razón y que el 30 esté publicado en el diario oficial. Si no, el esfuerzo sería inútil. Así que le pido, presidente, sus oficios para poder avanzar en este proyecto de manera que hoy día se pueda ver en la sesión de la tarde y ser despachado en la forma que acabo de señalar. Gracias, presidente, y gracias, senadora y senadores. Ministro, respecto del segundo tema, la Secretaría ya remitió el certificado, está en poder de la Secretaría del Senado para que pueda estar puesto en tabla el día de hoy. Y lo segundo, si el nombramiento de don Jean-Pierre Matus se ve el día de mañana, no habría problema en que fuera con informe. En la eventualidad que se proponga sesión el día de hoy, tendría que pedir la autorización a la comisión que se autorice que sea con un certificado, porque no alcanzan a terminar el informe si es que eventualmente hay sesión especial hoy en la tarde por el nombramiento. Entonces, ¿habría problema en ese sentido, no? Presidente, yo entiendo que no, tal vez yo me expresé mal. La sesión especial del nombramiento sería mañana, de acuerdo a lo que habíamos conversado con la presidenta Rincón la semana pasada, el miércoles 29, a la hora. Y lo otro, no estaba, por lo menos la presidenta estaba clara que había que incorporar el proyecto de prórroga de la ley 21.226 hoy día. Y eso, si bien el certificado está listo, ojalá que quede claro para que se incorpore y se dé cuenta y se apruebe en la sesión de hoy día en la tarde, por las razones que antes mencionaba. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Senador Insulza. No, es que yo iba a decir que no tengo ningún problema en que se haga la gestión del presidente. Tenemos una sesión especial ahora, que algunos de nosotros hemos solicitado, así que yo me voy a retirar, pero yo estoy absolutamente disponible para lo que pida el ministro. No sé, es que el otro punto que teníamos en tabla justamente era resolver la situación del proyecto de ley que nos devolvió los comités del tema de los precios de la revuelta, pero estamos justamente, como lo señala el senador Insulza, sobre la hora y hay una sesión especial por la situación de la migración que está ocurriendo en el norte. Entonces, este tema lo vamos a dejar como primer tema de la próxima sesión de la próxima semana, que sería el día lunes, ¿sí? Para poder participar en la sesión de migraciones, sobre todo quienes somos del norte, que estamos bien preocupados por lo que está ocurriendo. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, hasta luego.